emisión de Marcelo Mazzeico Presenta. Recibimos de visita al profesor Ricardo Santiago Katz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Y saludo a toda tu audiencia y espero, bueno, que el tema que tratemos sea del agrado de ellos, ¿no? El profesor Ricardo Santiago Katz es egresado de Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata, es escritor, es periodista, es investigador. El tema de hoy es la masonería. ¿Cuáles son los orígenes de la masonería? En la masonería hay que buscarlo allende los tiempos, es decir, está muy ligado la masonería a la construcción. Desde ahí viene maçon en francés, al traducirlo significa albañil o constructor. Entonces se puede buscar aquella masonería que era la que se llamaba operativa, que fueron los grandes constructores de las catedrales, de las abadías, de los monasterios, de la época de la Edad Media. Y Ricardo, ¿por qué? ¿Este símbolo qué significa? El símbolo porque ellos son amantes de la geometría, el compás, la escuadra, el cincel, el mazo, la plomada, porque como la masonería viene y deriva del trabajo de la construcción, eran muy amantes de la geometría ellos. Y entonces, ¿por qué era secreta la masonería? Porque de boca a oído de su familiar o el que estaban trabajando juntos, nadie tenía que decir cómo se iban desarrollando los conocimientos y la aplicación de esos conocimientos en la construcción, en este caso tan particular, de las grandes catedrales. Entonces, la masonería en ese tiempo se llamaba operativa, porque realizaba tareas. Y entonces, las logias eran los lugares donde se guardaban las herramientas. Y entonces había todo un código y había que respetar una serie de ¿cómo podemos decir?, de obligaciones en las que uno no podía decirle al otro qué es lo que, o cómo sabía las tareas. Era medio sectario. En su tiempo puede decirse que sí, porque no sectario eran cofradías, claro, era sociedad secreta, claro. Sí, pero eran gremios. ¿Y cuál era el objetivo de la masonería? El objetivo era la raíz de transformar al hombre en desarrollarle la virtud, las buenas costumbres. El masón, por lo general, es esa persona filantrópica. Tiene en su ancestro ese amor por hacer el bien, Caso concreto, en la República Argentina, el primer presidente de la Gran Logia Argentina, porque puede haber logias en distintas ciudades, pero existe en cada país una gran logia, fue Roque Pérez, y fue el primer presidente que tuvo la Gran Logia Argentina. Y hablando de la filantropía y la solidaridad y todas esas virtudes, lo aplica cuando ayuda en la fiebre amarilla y muere en la famosa epidemia de fiebre amarilla. El primer presidente masón que tuvo la República Argentina como presidente, ¿no? Como presidente, pero también puede ser, a ver si usted me corrige, Manuel Belgrano. Sí, lo era. Lo era. Sí. Lo era. San Martín. San Martín, pero lo de San Martín es distinto. Bolívar. No hay que, a veces se confunden las cosas, porque, por ejemplo, la masonería, como quería dejarle dicho a la audiencia, era que se divide en operativa y especulativa. Cuando se pierden las grandes construcciones, se dejan de hacer eso, y para no perder el prestigio social que tenían en esos lugares, entonces permiten el ingreso a personas que no eran del oficio, y podían ser los comerciantes, los reyes, los duques, las personas de estudio, y entonces se les llamaban libres y aceptados masones. Y después aparece la masonería especulativa, como devastar la piedra, porque uno de los elementos angulares de la masonería es
primero devastar la piedra con el cincel y el mazo, ahora es el cortafierro y la masa, pero cuando un aprendiz de albañil sabía cómo transformar esa piedra informe en un cubo, entonces, ¿qué pasaba? Pasaba a otra etapa, porque tenía esa capacidad de llevar adelante ese tipo de tarea. Y en la actualidad eso se transformaba en especificidades de la formación personal, porque ahora es muy importante eso. Ahora, la masonería con respecto a la fundación de la Ciudad de La Plata, ¿qué nos podría contar? Sí, lo que sucede es que quienes vinieron a trabajar en la Ciudad de La Plata ya eran practicantes masón, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, Dardo Rocha ya era iniciado masón, pero se dice en algunas investigaciones que él no la practicaba, estaba iniciado, porque en aquel entonces no había en el país un partido político, estaban en incipientes organizaciones. Entonces la masonería era un lugar donde se juntaban personalidades, hubo hasta el año 1930 hubo 14 presidentes masones de la República Argentina. Y entonces, cuando se hace el traslado, cuando lo que hoy la Ciudad de La Plata le entrega el territorio a Buenos Aires para que sea capital de la nación y terminar con las luchas fratricidas internas, entonces el presidente de entonces le pide al gobernador de la provincia, que tenía su asiento en Buenos Aires, le pide el territorio y que vayan buscando otro. Y ahí aparecen los que pertenecían al Departamento de Ingenieros, que hoy sería el Ministerio de Obras Públicas. Y eran 30, entre ellos estaba Benoit. Benoit fue de chiquito, ingresado inclusive. Hay una logia que se llama Benoit, ¿no? La 79. ¿Pero tiene algo que ver con el trazado de la ciudad también? Mi hipótesis, Marcelo, es que hubo muchas ciudades que se ofrecieron para ser capital bonaerense en el año 80, 81, antes de que naciese la Ciudad de La Plata. Sin embargo, Rocha decide buscar un lugar yerto, un lugar descampado, donde había lomadas, donde había lagunas, donde había era un terreno que pertenecía a Ensenada, pero que ya estaba cerca el tren y estaba cerca para construir un puerto. Sí. Y quienes vinieron a construirla, vinieron, estoy segurísimo, con aquella formación que ellos tenían desde la logia de lo que habían hecho los masones del medioevo, construir una ciudad. Yo estuve en un seminario de la universidad por el bicentenario de la patria, y la universidad hizo un seminario con masones de Europa, e inclusive vinieron de Francia, y qué relación tenían con el Atlántico y con nuestra tierra. Y ellos hablaban de que la Ciudad de La Plata estaba diseñada como si fuese un templo masónico. Esto lo dijo inclusive un expresidente de la masonería. Quedaron algunos símbolos masónicos, ¿no? Quedan, sí, porque por ejemplo... Perdón, el tema de las estatuas, ¿tiene algo que ver con la masonería? No. ¿O es una mística? No, es algo que yo sin conocerlo lo aprecio muchísimo, Reinal, que fue uno de los que... Uno de lo que Alberto creó Reinal, todo. que a mí me tocó presentar el libro hace como 18 años. Qué interesante. En el Salón de Bellas Artes, en la calle 53. Sí. 53 entre 5 y 6 de La Plata. Él presentó el libro, creo que era el gobierno de Armendáriz, creo, no quiero decir cualquier barbaridad, porque yo perdí la vergüenza, pero no la memoria. No, pero Marcelo, lo que sucede es que muchas de las estatuas vinieron a posteriori. Dardo Rocha era muy amante del arte, muchísimo amante, pero era re amante del arte, y fue él uno de los que trató de que la ciudad no solamente tuviese... porque también el diseño, si se puede hablar, primero que fue la primera ciudad en el universo, en el mundo, planificada, diseñada y pensada. Y esos que la pensaron, la diseñaron y la trasladaron
a un lugar, hasta Spegazzini, este sabio, Carlos Spegazzini. iba con el carro con Dardo Rocha, investigando el terreno, a ver si se podía construir una ciudad. Y Rocha sí o sí quería hacerlo, y le da la tarea a Benoit. Benoit tenía como responsable del departamento de ingenieros, hoy Ministerio de Obras Públicas, eran 30, y la mayoría ya eran masones. Entonces, para mí, y eso lo dejé plasmado en el libro, ellos quisieron hacer una ciudad con la característica del medioevo, con aquellos masones operativos. Pero en esta época de ellos eran masones especulativos, del pensar. Por ejemplo, se habla que la Revolución Francesa tiene su origen en los masones. Fraternidad, solidaridad, libertad están